Buenos días para todos, mi nombre es Adriana Paola Cruz Novoa, soy estudiante de licenciatura de Biología en énfasis en Educación Ambiental, pertenezco al CAUTUNA. El día de hoy vengo a hablarles sobre los grupos de plantas. Entre los grupos de plantas tenemos a las brirofitas, a las pteridiofitas, a las gimnospermas y a las angiospermas. Empezaremos con las brirofitas. Estas se caracterizan porque no tienen vasos conductores, ni flores ni frutos. Son plantas pequeñas que viven en lugares húmedos o acuáticos. Se reproducen por esporas. Fueron los primeros vegetales que en la era paleozoica aseguraron el paso a la vida terrestre. No tienen tejidos especializados ni siquiera verdaderas raíces. Pueden vivir en troncos, rocas, muros o tejados. Sus hojas pueden llevar un nervio conductor central a través del cual realizan la absorción del agua y sales minerales. Existen aproximadamente unas 24.000 especies que incluyen entre anteceros, hepáticas y musgos. Las pteridofitas. Son del tamaño mediano que se caracterizan porque tienen vasos conductores, pero no tienen ni flores ni frutos. Viven en lugares frescos, húmedos y umbrosos. Son plantas perennes sin desarrollo secundario que en las zonas tropicales llegan a alcanzar los 20 metros de altura y presentan aspectos de palmeras. Tienen verdaderas raíces, tallos y hojas. Tuvieron su origen en el período devónico, donde formaron bosques de donde proceden los actuales depósitos de carbón. Se reproducen por esporas. Entre los pteridofitas están los helechos y los equisetos. Los gimnospermas. Se caracterizan porque tienen vasos conductores y flores, pero no tienen frutos. Son plantas de grandes portes, muy ramificados y longevos y de hojas pequeñas y perennes. En su gran mayoría son árboles o arbustos como el pino, el enebro, el cedro, el aceto, el ciprés y la sabina. Sus flores son pequeñas y poco vistosas, muchos de ellos producen piñas u otros falsos frutos que solo sirven para proteger a las semillas. Normalmente las plantas son monoicas, es decir, con esporofitos masculinos y femeninos, situados en la misma planta, aunque también se da el caso de las plantas dioicas, como sucede por ejemplo en los enebros. En las formas evolucionadas, los esporofitos femeninos son muy residuos y están soldados por brácteas ovuléferas, escamas seminíferas, en los conos estivos de las piñas. Según la especie, las semillas poseen un ala para permitir la dispersión del viento. Por su parte, las flores masculinas, microporofitos, se agrupan en unos conos que incluyen numerosas hojas polínicas o microsporíferos. El polen contenido en los sacos poloníferos posee en ocasiones 2 vesículos al aire, con objeto de facilitar la polinización anemógama mediante el viento. Entre la polinización y la verdadera fundación puede transcurrir más de un año. Como vemos en la imagen, ahí se puede ver las clases de flores que dan y el fruto, como las piñitas. Dentro de esas piñitas van las semillas, ellas tienen una forma de alita y dentro de ellas va pues la semilla. Al momento de caerse, estas vuelan y caen pues a la tierra y así es como germina. Que esas semillas sean de esta forma permite que la semilla pueda nacer más fácilmente, ya que por si están en época de verano, esa semilla no se daña ni muere, sino que cuando ya llegan las condiciones aptas, ahí sí germinará. Las plantas angiospermas forman el grupo más extenso del reino de las plantas, que tienen flores y producen frutos con semillas. Las angiospermas pueden ser árboles como el roble, arbustos como el tomillo o hierbas como el trigo. Son las únicas plantas que se han adaptado a vivir en todos los ecosistemas de la Tierra, salvo en las regiones polares. Los cactus viven en los desiertos, las poseidonias en el fondo del mar y el edelweiss en las cumbres de las montañas. Existen unas 3.400 especies diferentes, agrupadas en 11 órdenes y 24 familias. Reproducción en las angiospermas. El aparato reproductor y gametófito está constituido por la flor, que puede contener a la vez la estructura femenina, carpelo o pistilo, y masculina, el estambre. O bien pueden estar en plantas diferentes, dioicas, o flores diferentes en la misma planta, monoicas. El polen o gameto masculino debe ser trasladado al pistilo, polinización, donde se desarrolla
un tubo polínico que fecunda el óvulo y este se transforma en semilla. Por el número de cotiledones de sus semillas se clasifican en dicotiledóneas y monocotiledones. Dicotiledones son una clase de plantas angiospermas cuya semilla está provista de dos cotiledones situados en ambos lados del embrión. La raíz principal generalmente es resistente y dura toda la vida en la planta. El tallo posee vasos que se disponen en círculos. Durante los vasos leñosos, los liberianos, existe un tejido llamado cambium, cuya proliferación permite al tallo el crecimiento en grosor. Monocotiledóneas son plantas angiospermas, es decir, con una flor completa y visible, que poseen una sola hoja embrionaria o cotiledón en sus semillas. La raíz es de tipo fasciculado y de corta duración. El tallo no suele ser ramificado, no tiene cambium vascular de crecimiento en grosor, pero algunas especies crecen en espesor por otros medios. En las plantas herbáceas el tallo es hueco, las hojas suelen ser envainadas de tallo y paralelinervias. La flor de las monocotiledóneas suelen tener casi siempre tres elementos florales o múltiplo de tres. Por último, voy a contestar la pregunta de qué es la alterancia de generaciones. Pero la alterancia de generaciones consiste en la suspensión de dos generaciones distintas de la misma especie, es decir, las plantas alternan entre generaciones gametiofitas y esporotofitas, generaciones haploides y diploides. Ese fenómeno es característico del reino vegetal, aunque se puede presentar en otros reinos. Gracias.